Aplicaciones. Un contrato laboral es un acuerdo escrito o verbal al que... Elementos del contrato. Dentro de los elementos del contrato encontramos el tipo de contrato que firman las partes, el lugar donde el trabajador llevará a cabo sus tareas, la fecha en la que se inicia el contrato y, en caso de los contratos temporales, la fecha de finalización, la duración del periodo de prueba del contrato, la categoría profesional del trabajador, así como las tareas que realizará en su día a día, el tipo de jornada laboral que realizará el trabajador, así como el horario, los días de vacaciones de las que podrá disfrutar el trabajador, el salario que el trabajador recibirá, así como la información acerca de las gratificaciones extraordinarias y el convenio colectivo aplicable. Dentro de las clases de contratos tenemos contrato por hora labor, contrato ocasional de trabajo, contrato por prestación de servicios, contrato de aprendizaje, contrato a término indefinido y contrato a término fijo. Características. Contrato a término fijo. Tiene una duración entre 1 día y 3 años y puede ser renovado hasta 3 veces, ya que de ahí en adelante pasa a ser un contrato a término indefinido. El empleado tiene derecho a todas las prestaciones sociales pactadas por la ley colombiana. Recibe un salario pactado por el empleador y el colaborador. Para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Contrato laboral a término indefinido. Como su nombre lo dice, es un contrato que no tiene una fecha de terminación pactada. El empleado tiene derecho a todas las prestaciones sociales pactadas por la ley colombiana y, según la empresa, pueden acceder a beneficios especiales. Recibe un salario pactado por el empleador y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Contrato de aprendizaje. Su duración es equivalente al tiempo de la etapa práctica del programa de formación, el cual nunca superará los 2 años. Tiene derecho a la afiliación al sistema de seguridad social. Normalmente es llamado auxilio de sostenimiento y el monto depende del convenio que existe entre el estudiante y la compañía. Contrato obra-labor. El contrato es por una labor especificada y termina cuando dicha labor se finaliza. Tiene derecho a todas las prestaciones sociales, ya que es un contrato laboral. Es un salario pactado por el empleador. Contrato por prestación de servicios. La duración es en común acuerdo dependiendo de la función a desempeñar. No se pagan prestaciones sociales y generalmente se solicita que el colaborador cotice a seguridad social como independiente. Se llaman horarios y se descuenta la retención en la fuente. Contrato ocasional de trabajo. No supera los 30 días y se celebra para realizar una labor específica diferente a las actividades comunes de la compañía. El colaborador no tiene derecho a prestaciones sociales. Recibe honorarios y se realiza la misma retención que un contrato por prestación de servicios. La terminación de un contrato puede ser por las siguientes causas: por muerte del trabajador, por mutuo acuerdo consentimiento de las dos partes, es decir, trabajador y empleador, por expiración del plazo fijado pactado, por terminación de la obra o labor contratada, por liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento, por suspensión de actividades por parte del empleador, por decisión unilateral, por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Jornada laboral. El 16 de julio del presente año se empezó a aplicar la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal de manera gradual sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Es decir, se podrá laborar hasta 47 horas semanales. La ley modificó el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo y establece la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo de 42 horas a la semana. Actualmente se hace referencia a la jornada de 48 horas. Dentro de las jornadas laborales encontramos la jornada diurna, nocturna y mixta. La jornada diurna comprende las horas trabajadas entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Estas horas se consideran dentro de la jornada ordinaria y no tienen recargo adicional, siempre y cuando no excedan las 48 horas semanales establecidas por la ley. La jornada nocturna se extiende desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente, según la legislación colombiana. Trabajar en este horario conlleva un recargo del 35% sobre el valor de la hora ordinaria. La jornada mixta combina horas diurnas y nocturnas. Para que una jornada sea considerada mixta, debe incluir menos de 4 horas nocturnas. Si la jornada incluye 4 horas nocturnas o más, se clasifica como nocturna. Este tipo de jornada es común en industrias que requieren operaciones continuas, como la manufactura o los servicios de atención al cliente. El artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que el salario es todo lo que recibe el trabajador en dinero o especie, como contraprestación directa y onerosa del servicio subordinado y que ingresa a su patrimonio a título oneroso. El salario es uno de los elementos esenciales del contrato de trabajo. Dentro de las clases de salario encontramos salario mínimo legal mensual vigente. Es la remuneración mínima establecida por la ley que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por su labor durante un mes trabajado. El Código Sustantivo de Trabajo define el salario mínimo como aquella remuneración que todo trabajador tiene derecho a percibir para costear sus necesidades normales y de la familia. El salario mínimo legal mensual vigente en Colombia tiene un valor de 1.300.000 pesos. Salario por días u horas. Para aquellos trabajadores que laboran jornadas inferiores a la jornada máxima legal, como los trabajadores a tiempo parcial, el salario se puede pagar en proporción al número de horas trabajadas. El salario en especie puede consistir en la entrega de una determinada suma de dinero o también estar conformado por una parte en dinero y otra
por ciertos bienes a los que se le denomina salario en especie. Salario integral. Cuando el trabajador devenga un salario mensual superior a 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, será válido el acuerdo entre las partes de un salario integral que, además de retribuir el servicio prestado, compense por anticipado el valor de prestaciones, recargos y beneficios. Se denomina integral porque en efecto integra en un solo concepto la remuneración y las prestaciones, beneficios, recargos, entre otros, exceptuando las vacaciones. En ningún caso este salario puede ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pagos que constituyen salario. Dentro de estos encontramos que exista una relación laboral, que el pago recibido corresponda a la contraprestación por la prestación del servicio del trabajador, que no corresponda a una gratuidad o mera liberalidad del empleador, que constituya un ingreso personal del trabajador y que no corresponda a lo que se recibe para desempeñar las funciones encomendadas por el empleador. Los pagos que no constituyen salario se clasifican de la siguiente manera: las prestaciones sociales y la dotación. Lo que recibe el trabajador no para su beneficio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones. Los beneficios o auxilios habituales u ocasionales otorgados en forma extralegal cuando las partes disponen expresamente que no tendrán carácter salarial. Las sumas que ocasionalmente o por mera liberalidad se pagan al trabajador como gratificación o bonificación ocasional. Los pagos o suministros en especie. Los pagos laborales que por disposición expresas de la ley no tienen carácter salarial, como subsidio familiar, propinas, las indemnizaciones por terminación del contrato del trabajo. Descuentos permitidos. Dentro de los descuentos permitidos encontramos los siguientes: derivados de créditos concedidos a trabajadores por cooperativas, multas, cuotas de cooperativas y cajas de ahorros, aporte a la seguridad social, cuotas de sanciones disciplinarias, cuotas de préstamos o anticipos que debe el trabajador al empleador, cuotas de préstamos para vivienda en los que el prestamista es el empleador, cuotas sindicales. Prestaciones sociales y apropiaciones. Dentro de las prestaciones sociales tenemos cesantías. Estas son un ahorro obligatorio que se entrega al colaborador cuando termina la relación laboral. La cifra equivale a un mes de salario por un año de vengada. Se liquida 30 días de salario por cada año trabajado. Se deben liquidar a corte del 31 de diciembre y se consignan al fondo de cesantías que el empleado escoja. Intereses sobre las cesantías. Este punto se refiere al rendimiento sobre las cesantías reunidas al 31 de diciembre y corresponden al 12%. Prima de servicios. La ley obliga que se debe cancelar a los empleados 15 días de salario mensual a quien labore por todo el semestre calendario o proporcionalmente por fracción. Es un beneficio que se debe pagar directamente a través de la nómina. Vacaciones. Se cancelan 15 días de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción. No se tiene en cuenta el subsidio de transporte. Dentro de las apropiaciones tenemos los parafiscales que son: SENA. Mensualmente la empresa debe aportar el 2% de la nómina base para los aportes con destino al SENA. Caja de compensación familiar. Mensualmente la empresa debe pagar por subsidio familiar un 4% del salario base de la cotización por este concepto. La exoneración de aportes parafiscales de que trata el artículo 114.1 del Estatuto Tributario no aplica sobre los aportes a la caja de compensación familiar, así que siempre se deben apropiar y pagar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mensualmente la empresa debe aportar un 3% del salario base del trabajador con destino al ICBF. No se deben pagar los aportes al ICBF por los trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos. Seguridad Social Integral. La empresa o empleador debe pagar parte de la seguridad social de sus empleados y la otra parte la pagan los trabajadores. Lo que la empresa apropia es la parte que a esta le corresponde. Aporte a salud. La cotización del sistema de salud es del 12,5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social. El empleado aporta un 4% y la empresa aporta el 8,5% último que la empresa debe apropiar en cada nómina y posteriormente consignar a la respectiva entidad de salud a la que esté afiliado el trabajador. Aportes a pensión. El porcentaje que debe aportar el empleador a la administradora de fondos de pensiones es del 12%. Por cada empleado se debe aportar por concepto de pensión un 16% del salario base de la cotización. El empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12%, valor que mensualmente la empresa debe apropiar y consignar en el fondo de pensiones que el empleado haya determinado. Riesgos laborales, o ARL. La empresa debe afiliar al empleado al sistema de riesgos profesionales con el objetivo de cubrir los problemas, los accidentes o enfermedades que el empleado sufra como consecuencia del ejercicio de su labor en la empresa. El aporte en su totalidad está a cargo de la empresa y el porcentaje a cotizar está dado por una tabla progresiva según sea el nivel de riesgo que corre el trabajador en su trabajo. Indemnizaciones a cargo del empleador. Indemnización por terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. Indemnización moratoria por salarios caídos. Indemnización por despido de trabajadora en estado de embarazo. Indemnización por no consignar las cesantías en el fondo de cesantías.
Indemnización por no entregar la dotación. Indemnización por despido de un trabajador con discapacidad. Indemnización por no afiliar o pagar la seguridad social. Indemnización por no cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo. Recargo nocturno. El recargo nocturno es un pago adicional sobre el valor de la hora trabajada que se le reconoce a los trabajadores que prestan sus servicios durante la noche en jornada ordinaria. Sus características son: no es un pago por trabajo suplementario, sino por el trabajo ordinario en horario nocturno. Se paga cuando el trabajador labora en jornada ordinaria, entre las 9 p.m. y las 6 a.m. El recargo corresponde al 35% sobre el valor de la hora ordinaria. El recargo dominical o festivo es aquel que paga o se otorga por trabajar en días domingos o festivos y tiene las siguientes características. Es un recargo que se paga por el trabajador ordinario en días domingos o festivos y por lo tanto no es un pago por trabajo extra. Se paga por labor a un domingo o festivo. El recargo es del 75% sobre la hora ordinaria laboral. El recargo nocturno, dominical o festivo comprende el recargo nocturno y el recargo dominical o festivo y se origina cuando el trabajador labora en jornada ordinaria en horario nocturno un día domingo o festivo. No es un pago por trabajo extraordinario. Se paga por labor en horario nocturno un día domingo o festivo. El recargo es del 110%, 35% del recargo nocturno más el 75% del recargo dominical o festivo sobre la hora ordinaria laboral.